Estaremos comenzando una nueva serie esta noche. Tengo que hacer dos introducciones. Una para la serie y entonces una para Romanos capítulo 12. Al empezar a intentar pensar las semanas que viene con nuestra doble ciudadanía como ciudadanos del reino del cielo, ciudadanos del reino de Dios y nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Y hablaremos esta noche de nuestra vida juntos en esta edad dividida. No sabía a dónde iba Shane necesariamente, pero él dio la precuela, pueden decir, a esta serie. Así que oremos juntos y pidamos la ayuda del Señor. Padre, siempre es un gozo estudiar tu palabra juntos en comunidad y contemplar las palabras de vida que estudiamos juntos. Que como en el camino de Maús, Cristo expandió las escrituras, el corazón de los discípulos estaba en fuego dentro de ellos, a ellos entender el significado de la Biblia. Señor, no nos des solo un sentido intelectual de entendimiento, pero calienta nuestros corazones a tu verdad. Mueve nuestras afecciones para nuestro Salvador y que podamos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cómo podemos amarnos durante una, el, una temporada de elecciones cargada emocionalmente? Creo que eso es un poco bajo, no es suficientemente fuerte decir emocionalmente cargada. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades éticas? ¿Cómo podemos hacer justicia y amar la misericordia haciendo un impacto en el reino en este mundo? ¿Cómo podemos evadir el extremismo político y dar nuestra última alianza a Jesús? Estas son las preguntas que consideraremos en las próximas semanas. Y no tengo intereses en endorsar a ningún candidato, déjame calmarte, o algún partido al nivel local o federal. Mi gol en esta serie no es agitar o hacer una charla política, pero expandir la Biblia, exponer la Biblia y ver pasajes en la Biblia. La política está en la parte de atrás, Cristo está en el frente. Y todos están hablando de las políticas, aún hasta mi hijo que está en segundo de bachillerato estaba corriendo con su grupo de sus corredores y estaban teniendo un argumento de políticas en lo que corrían. Y le pregunté a mi hijo Joshua qué era lo que pensaba. Él dijo, yo no soy muy político. Y mi golo es no ser político, es ser bíblico. Así que vamos a estar unidos con nuestras diferencias y ser buenos ciudadanos amando cómo amar a las otras personas y estar dedicados a la misericordia y a la justicia. Estas no son ideas nuevas, estas son ideas básicas sobre cómo vivir nuestra ciudadanía dual en nuestros países. Y la Biblia habla sobre esto, así que queremos mirarlo. Hay relevancia particular en este tiempo del año, pero también deberíamos recordarnos que la Biblia no responde todas nuestras preguntas sobre estas cosas, porque la Biblia se escribió en un mundo bien diferente que una democracia americana. Pero tiene algunas cosas para decir y queremos considerar esas. Tiene muchas cosas para decir sobre el Dios nuestro reinando sobre todo, que Él está en control y que podemos descansar en Él, y sobre la unidad de la iglesia. Así que orarán estos temas al nosotros movernos. Si no saben, ahora saben que tenemos en la iglesia, en nuestra iglesia, tenemos perspectivas políticas diversas y también historias personales diferentes entre los pastores. Es también probablemente verdad en tus grupos pequeños. No nos unimos, como dijo Shane la semana pasada, entre nuestra afiliación política, sino en nuestra devoción al Señor Jesucristo. No nos une el elefante y no nos une el burro, sino el cordero nos une. Y celebramos esta unidad, las buenas nuevas de Jesús que nos unen. Nosotros nos unimos alrededor de la verdad que Jesús es Señor, y la oración que es, Señor, venga tu reino. Así que queremos que nuestro amor crezca, que podamos mantenernos con un testimonio firme en este mundo. Y es más importante eso que ganar un debate político. Si piensan en Mateo con su gran
eh, su gran gobierno que trabajaba con los romanos, y también Simón el Celote, que era un revolucionario, y Jesús lo tenía a los dos, así que deberíamos poder no unirnos alrededor de las políticas, pero no es que no podemos hablar de las políticas, sino hacerlo en el espíritu del Nuevo Testamento, manteniendo el reino de Dios en la mente, entendiendo dónde queda nuestra unidad. Y para hacer eso tenemos que pensar bíblicamente, tener expuestos nuestros ídolos y matarlos, y sobrepasar las ofensas menores, calmarnos y amar y honrar a nuestros hermanos y hermanas. Debemos rehusarnos a crear división con nuestras palabras en persona o en línea, poner nuestra confianza en la palabra, y como cristianos buscamos el reino venidero más que el triunfo de cualquier candidato o figura. Los presidentes vienen y se van, pero Jesús reina para siempre. Y a Él no lo vamos a reelegir. Él es rey hoy y será el rey para siempre. Así que podemos tomar un respiro profundo y decir, vamos, está bien. Las políticas son importantes, pero no son últimas. Cristo y su reino son últimos. Y en esto es que vamos a estar pensando al pasar. Ahora la segunda. Esa fue la primera introducción, ahora la segunda. No hay comentarios, ok. Romanos 12. Se pueden dar cuenta, hemos estudiado todos 4 de los pasajes que vamos a ver en esta serie. Puede que no hayan estado aquí en la iglesia cuando lo estudiamos, pero empieza una nueva sección en el capítulo 12, cuando Pablo ha estado tratando en los primeros 11 capítulos con los indicativos del Evangelio, quién somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que es verdad sobre nosotros. Y es una sección maravillosa de la Escritura. Ahora en Romanos 12, él habla de los imperativos que salen del Evangelio. ¿Cómo vamos a vivir entre unos con otros en este mundo particular? Y dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2, un pasaje muy familiar para las personas que han estado leyendo la Biblia, que vivimos a la luz de las misericordias de Dios, que la vida entera se debe vivir a la luz de la misericordia de Dios. Ha estado hablando de las misericordias. La misericordia de Dios a nosotros como pecadores, y debemos ofrecernos como sacrificios vivos a Dios. Nuestra vida entera dada a Él, consagrada a Él. Y para hacer eso no podemos estar conformes a la mente de este mundo, pero debemos tener una mente renovada y pensar cómo, según las Escrituras y por el Espíritu. Y una manera para ofrecernos a Dios con una visión renovada es ofrecernos a la iglesia. Así es que él habla en el versículo 3, y es pensando cómo usamos nuestros regalos espirituales. Y ahora en el versículo 9, él cambia y empieza a pensar sobre cómo vivimos en comunidad bíblica. Así que en los versículos 9 al 16 nos da una serie de exhortaciones a la iglesia que han experimentado la misericordia de Dios, que han tomado esta nuevamente, y dice aquí hay unas acciones contraculturales que necesitan al vivir sus vidas juntos. En el versículo 17 y el resto del capítulo 13 se trata de cómo vivimos con las personas de fuera, con las personas, nuestros enemigos, el gobierno, nuestros vecinos, y cómo vivimos en esta edad caída. Pero los versículos 12 al 16 es cómo vivimos nuestras vidas juntos como nueva creación. Esto es bien importante, entender un poco de lo que había pasado para Pablo escribir Romanos, porque tiene mucha relevancia. Pablo está lidiando con un conflicto, y lo ven bien detalladamente en el capítulo 14, que pueden leer ustedes mismos, donde Pablo está lidiando con el judío y el gentil, el conflicto entre los judíos y los gentiles, sobre los conflictos, las dietas, las preferencias, las opiniones, las fechas, que no peleen sobre opiniones, les dice, y necesitan, hay estos fuertes y débiles, la conciencia fuerte, la conciencia débil, y esto está por debajo del libro entero de Romanos. Y pueden recordarse cuando lo vimos hace varios años, que lo que parece haber pasado es que en el 49 después de Cristo, Claudio sacó a los judíos
de Roma por la pelea que hubo entre uno que se llamaba Cresto o Cristo. Y estos judíos los sacan de Roma y esto corresponde con Hechos 18 y ellos vuelven también. Y los cristianos romanos habían tomado la mayoría de los cristianos eran gentiles ahora y los judíos vieron cuando los líderes eran romanos y se unían en casas en vez de sinagogas, los judíos están ofendidos por esto y Pablo les ofrece esta visión de una iglesia multiétnica. Y esto es lo que está detrás del libro de Romanos, la unidad entre judíos y gentiles. Y Pablo sabe que la única manera posible que estos creyentes unidos puedan estar unidos es para ellos estar unidos alrededor del Evangelio, no las preferencias y no las opiniones. Así que él va y dura 11 capítulos en el Evangelio, esta fundación masiva para que entiendan que la unidad que tienen es mucho más grande que las diferencias. Ahora pueden que noten en segunda de Pedro 3 que dice Pedro que hay cosas que dice Pablo que son difíciles de entender y la mayoría de esas serían Romanos 1 al 11. Pero empezando en Romanos 12 no es simplemente difícil de entender, sino que es más difícil de hacer y por eso necesitamos una mente renovada. Por eso no debemos ser conformados a la mentalidad del mundo. Es sobre las relaciones y ustedes saben que las relaciones son difíciles. Es una cosa entender los principios teológicos, pero es difícil amar a las personas que tienen perspectivas diferentes en las cosas que no caen al Evangelio, y las personas que son difíciles lidiar con ellos. Y por eso tenemos mandamientos que es aguántense unos a los otros, y por eso es difícil. Hay cosas difíciles para vivir. Amo la línea en la caricatura que dice, amo a la humanidad, son a los humanos que no puedo soportar. Y necesitamos instrucción, necesitamos fuerza. Y así, eso es lo que quiero ofrecerles a ustedes al pensar en nuestra vida en un mundo dividido. Y no era solo una iglesia que estaba lidiando entre los conflictos entre los judíos y los gentiles, pero era una cultura de jerarquía. Y pueden mantener eso en sus mentes al ver estas instrucciones. Tendrían instrucciones radicalmente extrañas para vivir esta cultura de honor o vergüenza. Tenían estas personas que están trabajando en posiciones de clase baja y estas personas ricas. Y estos están llamados a demostrarse honor unos a los otros de una manera radical. Y son difíciles para nosotros vivirlos también. Porque vivimos en una cultura políticamente tóxica, en una edad dividida, en una cultura de cancelar. Esta cultura asume lo peor. Pero si vivimos esto como la iglesia del primer siglo, le ofrecemos al mundo una visión radicalmente diferente, les damos una visión del reino de Dios, como el reino venidero se ve. Y no es una visión perfecta, pero no somos perfectos, pero les damos una visión que es totalmente diferente, donde hay honor, donde hay humildad, donde hay amor, donde hay celo para el Señor. Y cuando nos fallamos unos a otros en relaciones, cuando nos perdonamos unos a otros, nos reconciliamos. Y eso también es una muestra del reino de Dios. Así que crucemos vivamos de esta manera. Y este pasaje es difícil de delinear porque hay 5 grupos, pero se siente que cada uno es un sermón en sí mismo. El número 1 es amor y honor. El número 2 es la pasión y la perseverancia. La generosidad y la hospitalidad son el número 3. Número 4 es regocijarse en la debilidad. Y la armonía y la humildad son el número 5. Así es que vivimos nuestras vidas juntos. Pero son instrucciones importantes para nosotros en nuestro momento cultural específico. Son exhortaciones que nos motivan y nos fortalecen en el Evangelio. Así que veámoslo uno a la vez. Amor y honor. Pablo dice que el amor sea genuino. La sección es similar a 1 Corintios 13, donde del 12 al 14 Pablo había dicho, hablando de los regalos espirituales, de los dones espirituales, y en la mitad habla del amor. Y ahora ven que Pablo ya ha hablado de los dones espirituales y aquí transiciona a hablar del amor. Esta es la ética de amor cristiano.
con la que Pablo está lidiando en el versículo 3 al 12 en adelante, y será el enfoque en el resto del libro de Romanos, lidiando con las distinciones entre los judíos y los gentiles. Él dice que el amor sea sin hipocresía, literalmente, que sea genuino, que el amor no sea un disfraz para agendas ulteriores, motivos secretos. No es solo palabras, sino compasión que lidera a la acción. Y la vida estaba estructurada en este tiempo con relaciones específicas y un rol en la sociedad que se supone que tú vivieras, y tu corazón usualmente no estaba en línea con tus acciones. Pablo dice en la iglesia que su amor sea genuino, que no sea ritualizado, sino que sea sincero desde el corazón. Así que no sean falsos, pero sean tengan compasión genuina, pidan perdón genuinamente, demuestren gracia verdadera. Y si notan en Romanos capítulo 14, tienen a Pablo hablando de cómo los débiles y los más fuertes, el hermano y la hermana más débil, se deben hablar unos con otros y tener comunión unos con otros. Y en el versículo 15 dice que si tu hermano duele con lo que comes, no estás andando en el amor. El amor debe dominar la relación. Al tú pensar sobre las cosas que no son primarias, estoy amando a mi hermano o hermana. Y añade a esto en el versículo 9, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Y es importante porque Pablo dice inmediatamente, después de decir que el amor sea genuino, dice aborrezcan lo malo. El amor no permite que nada persista en el nombre de amor. El amor odia algunas cosas porque amas a tu hermano o hermana. Es un amor santo que el amor nos llama, que la Biblia nos llama. Son palabras muy fuertes. Aborrecer, odiarlo excedientemente y aplicándoos o aferrándoos a lo bueno, aferrándose a su esposo, como lo que falló hacer el jugador de béisbol con la pelota. Agarrarlo fuertemente. El amor no es genuino cuando te lleva a hacer maldad, cuando te permite que alguien haga maldad, o cuando no se refiere a la maldad y permite que pase. Hay una distinción en el amor cristiano, porque en nuestra cultura pensamos que el amor es hacer cualquier cosa, que las personas dejar hacer lo que quien sea quiera, y nadie puede decir que es correcto o incorrecto, pero eso viene de una visión baja de la santidad de Dios, la ley de Dios. El amor conoce la diferencia entre el bien y el mal. Si tú fueras un padre así, sería un desastre completo. Si Juancito nada más tiene 3 y quería venir manejando hoy, así que lo amo y lo dejé manejar. Tú eres mejor de ahí. Eres más sensible que eso. El amor no se regocija, dice Pablo en 1 Corintios 13, en el mal hacer. Así que nos aferramos a lo bueno, aborrecemos lo malo. En este párrafo que veremos la semana que viene, en el versículo 21, no sean vencidos por el mal, sino que venzan al mal con el bien. Así que el amor es amar lo que Dios ama y odiar lo que odia. Y en el versículo 10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Usa dos palabras familiares en el griego: filostorgi, amar firmemente, y Filadelfia, el amor fraternal. Debería haber amor en el cuerpo de Cristo porque somos una familia. Si piensan en el mundo de este siglo, en este contexto romano, lo radical que sería este mandamiento, donde hay estos niveles de afecciones expresados dependiendo en su estatus o su clase, y lo fuerte que sería esto como para las personas que no tienen familia, o trabajadores migrantes, o sirvientes, personas de ciertas clases, o los que han sido rechazados por su familia porque se volvieron cristianos. Pero era en la iglesia que experimentaban este calor, esta afección. Esta es una visión bella de lo que se trata, de cómo uno puede tratarnos unos a otros. Y dice, él dice,
Sírvanse unos a los otros, dense preferencia unos a otros. Y dice un escritor que no sería revolucionario yo abrirle la puerta a una persona cualquiera en la iglesia, pero si fuera un esclavo abriéndole la puerta a un maestro en Roma, nadie se daría cuenta, pero si fuera un maestro abriéndole la puerta a un esclavo, dando honra individua a todas las personas, es algo que crea ira y vivimos en una cultura de deshonra, pero la iglesia verdaderamente debe dar algo bellamente bello y diferente. Nosotros debemos darnos preferencia con honra unos a otros. Pedro dice, honrense unos a otros, teman a Dios y honre al emperador en Primera de Pedro 3. Hay una acción que corresponde al grupo, a todos. ¿Qué debemos hacer con todos en la sociedad? Honrarlos, porque están hechos en la imagen de Dios. Y luego en la iglesia dice, amen a la hermandad. Y en nuestra relación con Dios dice, teman a Dios. Amen la hermandad, teman a Dios. Solo a Él hay que darle reverencia y alabanza. Cuando vienen a Jesús y le preguntan de los impuestos, Él dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda tiene la imagen de César, así que darlo a Él. Tú tienes la imagen de Dios, así que da tu vida a Dios y dale reverencia. Y políticamente dice, honra al emperador. Y en ese tiempo con Nerón no era el mejor, un hombre con el carácter más fuerte, pero él debe ser honrado aun si alguien no le cae bien o está de acuerdo con sus pólizas. Respetar el oficio. Es una cultura de honor que debe tener la iglesia, así que el amor y el honor es el número 1. Bien fácil, ¿no? Ahora, la pasión y la perseverancia, número 2. Él dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia y sean fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Aquí hay pasión. El amor cristiano no es frío o indiferente. No sean perezosos en celo, dice. Él dice, lideren con entusiasmo o celo. Y aquí dice, sean fervientes en espíritu, o creo que mejor se traduce en el espíritu, es ser puestos en fuego por el espíritu. Literalmente se traduce. Señor, préndenos en fuego por el espíritu. Es como el Pentecostés, que vino el espíritu con lenguas de fuego, o cuando dice de Apolos en Hechos 18 que él era ferviente en el espíritu. Y es ahora hablando de nuestra relación con Dios en vez de nuestra relación unos con otros. Y es importante ver estas acciones relacionales. Alguien necesita un corazón con devoción al Señor, ser puestos en fuego para el Señor, estar bajo su señoría, estar empoderados por su espíritu. Y Él dice, sirvan al Señor. En amarnos unos a otros estamos sirviendo al Señor. Él debe ser el objeto de nuestro celo. El celo que no tiene buena dirección es peligroso, pero este es el celo bien ordenado que glorifica a Dios y bendice a su pueblo. Ser fervientes en el espíritu, servir al Señor. Si piensan en el mundo del siglo I, no todos estaban siendo exhortados a trabajar difícilmente. Los ricos no estaban siendo exhortados a esto, pero aquí en la iglesia todos deben ser celosos por el Señor. Estar puestos en fuego por el Espíritu. Amo el hecho de que Dios nos da estos mandamientos. Es que Él conoce nuestra debilidad. Él conoce que nuestras pasiones fácilmente se enfrían, así que nos exhorta. Nos reprende, nos corrige, no con un látigo, pero con su palabra. Y nos forza a autoexaminar, a tener mis pasiones enfriadas. Señor, quiero estar en fuego por tu Espíritu. Regocijarnos en la esperanza, ser constantes en el Evangelio. Esta es la perseverancia en este versículo. Creo que está bajo todas estas cosas. Ser pacientes en la tribulación implica que la vida es difícil y que no se supone que simplemente lo toleremos, pero que lo toleremos pacientemente, teniendo paz en la tribulación y teniendo la esperanza y el gozo en Cristo.
Y podemos regocijarnos en la esperanza y podemos encontrar fuerza en la oración. La vida es difícil, pero podemos regocijarnos con esperanza. No hay un día en la vida cristiana que no necesitamos este versículo. Es un resumen bello de la vida. Ahí hay un amén. No, este versículo está no es mi cama, es nuestra cama. Yo y mi esposa dormimos juntos. Versículo 12, capítulo 12, está sobre nuestra cama, porque sentimos la significancia de esto y quizás Kimberly tiene que aguantarme a mí, así que tiene que ser paciente en las tribulaciones. Sabemos que la vida es difícil, que el ministerio es difícil, lo que hacemos en estos días es difícil. Pero noten lo que hacemos aquí. Nos gozamos en la esperanza y somos perseverantes en la oración, dedicados a la oración. Si no tomamos todo esto, nos metemos en todo tipo de problemas, ¿verdad? Si no están regocijándose en la esperanza, ¿qué pasa en la tribulación? Empiezan a murmurar, se vuelven hacia adentro, se vuelven autoabsortos. Y si están en la tribulación y no oran, entonces las pasiones se enfrían. Pueden desarrollar ansiedad, desesperación. Lo que aguantamos las tribulaciones con gozo es gozándonos en la oración. Y si no nos gozamos en la oración, no vamos a perseverar. Estas son dos disciplinas en nuestra vida. Gruñir en la oración y regocijarnos en Cristo. Así es que perseveramos en el sufrimiento hasta ver a Cristo. Parte 3, la generosidad y la hospitalidad, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos maneras en las que se demuestra esto es siendo generosos y dando la bienvenida a las personas que se muestra a Cristo. Muchos de ustedes han dado generosamente a la iglesia y les damos gracias. Al darle a la iglesia, al dar nuestras ofrendas, avanzamos la misión de Cristo. Como dice mi amigo Ross, el dinero es la munición de las misiones. Disparamos al maligno con el evangelio. Bendecimos a los que están en necesidad, a las personas dando a nuestros fondos de benevolencia, bendiciendo a las personas que han perdido sus trabajos, han estado en necesidad, que han dado apoyo a los ministerios y a la iglesia. Nos bendice. Es más bendito dar que recibir. Es para nuestro propio beneficio espiritual. Por eso es que Cristo ata el dar a nuestros corazones. Él quiere que estemos libres de las cosas que nos atan a este mundo, que encontremos nuestros tesoros en Él, y al nosotros lidiamos con nuestro autoenfoque siendo dadores alegres, como dice Pablo. Y eso es difícil de hacer a menos que piensen en el Evangelio. Que recuerden que Dios es un dador, que Dios amó tanto al mundo que dio. Y al pensar en su generosidad y su amor, vivimos con manos abiertas y abrimos con casas abiertas, buscando practicar la hospitalidad. Dios nos ha bendito. A los que no teníamos casa, hemos heredado el reino. Hemos sido traídos a la mesa del Señor, como Afibesheth en 2 de Samuel, que está solo en Lodabar, y el rey David le da la bendición. Le da la bienvenida a su mesa como uno de los hijos del rey. El griego captura aquí la belleza de esta idea, la palabra hospitalidad, filosenia, que es el amor del extranjero. Oyen la palabra isenia, hay como xenofobia, que es el temor al extranjero. Pero la hospitalidad es el opuesto, es filosenia, el amor del extranjero. Esto se supone que sea algo practicado en la iglesia. No había hoteles en ese tiempo, y abrir nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas a las personas, el que tiene necesidad, al extranjero, que nos llama la Biblia a amar a través del texto bíblico. Y Pablo dice, hay necesidad de que haya una intencionalidad ahí, que busquen mostrar la hospitalidad. O como dice otra versión, dice, busquen hacerlo.
Eugene Peterson escribió la Biblia el mensaje y da la paráfrasis de sean inventivos e inventen cómo mostrar hospitalidad. Y en el COVID puede mostrarse de manera diferente. No se trata de la persona que está abriendo su hogar, sino de la persona que visita. Y la hospitalidad puede transformar a alguien dando un almuerzo o quizás en tu patio trasero. Estaba en un avión recientemente, estaba viendo la película Los Miserables, que no es tan buena no es tan buena como el musical profesional, en mi propia opinión, en mi opinión profesional como un cantante profesional. Pero si no conocen la película, hay una escena que tiene una imagen bella de la hospitalidad. El obispo abre su hogar y bendice a Jean Valjean, el personaje principal que lleva 19 años en la cárcel porque se robó un poco de pan y después intentó huir y volvió a la prisión y lo dejan salir de la prisión y vuelve inmediatamente al mismo crimen. No puede encontrar su casa por su convicción, un trabajo por su convicción. Y este hombre que está lleno de vergüenza y no puede encontrar ningún trabajo. Y va a la iglesia, una gran reputación de la iglesia. Y el obispo abre su casa, le da comida, le da un hogar. Y Valjean huye y se roba sus candelabros más caros, y no tenemos de esos a menos que ustedes quieran traer algunos de esos, pero tenemos también policías aquí, pero la policía lo agarra y los van a meter de nuevo en la cárcel. Y el obispo le dice, mira, no, yo quería darle eso, era hacer el regalo, y en realidad te olvidaste dos más. Y Valjean experimenta la misericordia por primera vez. No lo cantaré, pero lo leeré. Dice, mi vida era una guerra que no podía ganarse. Pero ¿por qué permití a ese hombre, al obispo, que tocara mi alma y me enseñara el amor? Me trató como cualquier otro, me dio su confianza, me llamó hermano. Él reclama mi vida para Dios. ¿Puede ser verdad? Porque había venido a odiar al mundo, este mundo que me ha odiado tanto a mí, y luego dice, escaparé del mundo de Jean Valjean. Jean Valjean no es nadie ya, debe comenzar otra historia. Es un momento pivotal en la vida de este hombre, una hospitalidad simple, demostrando el amor. Él se vuelve el mayordomo o el líder de un pueblo, y luego tiene que huir de Russell Crowe por la película entera en la versión nueva, pero eso es otra historia. El Señor nos llama a darle la bienvenida a las personas de la manera que Dios nos ha dado Cristo nos ha dado la bienvenida a nosotros, buscar ser hospitalidad. Hay gozo y llanto que debe tomar lugar. Él dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto se ve a los que están fuera, así que lo dejaré más para la semana que viene, en los versículos 17 al 18, 21, pero no es simplemente no retaliar a las personas que nos maltratan, y no solo que lo perdonemos, sino que busquemos su bien. Él dice, bendíganlos a los que los persiguen. Oren por la bendición de Dios sobre ellos. Y luego dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Vengan al lado de sus hermanos y hermanas en la vida, en lo alto y lo bajo de la vida. Hay esta cultura jerárquica en el primer siglo, y sería algo extremadamente extraño para un rico llorar con los pobres, pero aquí están llamados todos a participar en esto y tener empatía y simpatía, celebrando cuando alguien celebra. Y para algunos puede que se encuentren más difícil hacer la primera parte de regocijarse con alguien que se regocija, porque pueden tener envidia o celos por el bien de otra persona. Una buena señal de que están creciendo en gracia es que pueden regocijarse con los que se regocijan. Y llorar. ¿Cómo lloramos bien? Simplemente aparecemos, nos simpatizamos con las personas. No tienen que tener una genial charla para darle a las personas, sino que están ahí y están bajo el dolor de esta otra persona. Y no vamos a llorar con los que lloran
si estamos completamente enfocados en nosotros mismos. El hecho de que Cristo lloró con sus amigos en la tumba de Lázaro es un pensamiento remarcable. Él sabía que él lo levantaría de los muertos, pero él no les dijo a sus amigos, espérense un momentico, tengo algo subido por la manga. Él lloró porque sus amigos estaban llorando. Él lloró con ellos. Él no está desinteresado. Él entra al llanto. Cristo tiene aquí el ministerio de las lágrimas y el ministerio de la verdad. Y necesitamos ambos, el ministerio de las lágrimas y el ministerio de la verdad. Un ministerio, un corazón y mente integrados, la emoción y la teología, lágrimas y verdad. Keller dice que las mejores personas serán los mejores llorones. No una inmadurez, sino madurez. Ellos no pueden evadir el llanto, sino son atraídos y forzados a llorar con los que lloran. Qué señal de amor, qué visión tan bella que nos demuestra Pablo aquí de la comunidad. Y en fin, armonía y humildad. Él dice en el versículo 16, tened el mismo sentir unos con otros, vivir en armonía uno con otros. Es como en Filipenses capítulo 2 que vimos la semana pasada, tener la misma mente, el mismo sentir. Pero si piensan en la diversidad de la iglesia romana con los judíos y los gentiles y las diferencias de clase y todo esto hubiera sido una señal remarcable viéndolos a ellos vivir en armonía. Y Pablo construye este argumento y escribe y termina en Romanos 15 diciendo, termina orando por la armonía, que Dios les dé este tipo de unidad para ser testigos del reino de Dios. Este es un mandamiento bello, pero todos sabemos que es difícil de hacer, porque esto nos llama a trabajar a través del conflicto, de la malcomunicación, de los dolores, muchos problemas. Son cosas de verdad. Es trabajo duro vivir en armonía. Y algo importante aquí para ver es que no es solo tener la ausencia de dolor entre los creyentes, pero la presencia de armonía, la presencia de unidad. En una relación, no es solo no pelear unos con otros, pero tener armonía y unidad. Y tenemos aquí la bendición del Salmo 21, viendo qué bueno y placentero es vivir en unidad. Y nos da estas imágenes de el aceite de la consagración cayendo de Aarón, y viviendo las personas es como el rocío de Hermón y la montaña de Hermón, que es enorme, y la unidad es así, es vivir en el mundo y es una bendición al mundo. Nos hace fructíferos. Y él dice, vivan en armonía unos con otros, y para hacer esto, la próxima parte del versículo, debe haber una presencia de humildad. Sin un corazón humilde, un corazón de humildad, no puede haber armonía. Y él dice, no sean altivos, pero asóciense con los pobres, los humildes, y no sean sabios en su propia opinión. C.S. Lewis ha escrito tantas cosas buenas sobre el orgullo y la humildad, y encontré esta cita la semana pasada y es genial. Dice, el orgullo es el enfocarse en sí mismo sin dormir, sin falta, concentrándose a sí mismo, nunca para, no duerme, no sonríe concentrándose sobre sí mismo. La humildad, no siendo altivos, es lo opuesto a esto. El orgullo nunca te hará feliz. Estar autoabsuelto nunca te hará eso. Estar absuelto en ti mismo te hace miserable. Así que pensar en otros es lo que nos da un pensamiento en gozo. Nos dice, no sean altivos. Y no ser altivo es una señal de que no eres altivo, es asociarte con los bajos. Si ves a alguien que tiene hambre, dale comida. Y si ves a alguien que necesita ropa, dale ropa. Y si hacen esto, lo están haciendo bajo él. Se están asociando con Cristo cuando se están asociando con los bajos. La parafrasía de Phillips dice, no seas condescendiente, pero vuélvete amigo de los pobres. O como dice Peterson, no seas orgulloso, hazte amigo de las personas que no son nadie, y vuélvete amigo del que es alguien.
de Dios. Y los cristianos nunca deberían pensar que alguien está debajo de ti. Cristo no nos considera a nosotros en nuestro pecado estar bajo Él, sino que se asoció con nosotros en nuestro estado bajo y nos ha exaltado como su pueblo. ¿Qué imagen de nuestra vida juntos que Pablo nos da aquí? Son actitudes contraculturales. Y la verdad es que no vamos a vivir esto bien en todos los tiempos. Y cuando lo hagamos, iremos a Cristo que nunca falló. Buscamos misericordia y gracia y vivimos en esto. Si piensan esto, esto nos da un retrato bello de Cristo mismo. Y esto nos debería sorprender porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la expresión del carácter y la vida de Cristo. Cristo amó la iglesia a la muerte. Cristo amó con un amor genuino y no con hipocresía. Él odió lo que era malo. Él amó lo que era bueno. Y murió por las personas malas para hacerlos buenos. Él amó a sus hermanos y hermanas con amor fraternal. Lavó sus pies, por ejemplo. Él fue deshonrado para que tú y yo podamos ser honrados. Él fue el hombre de celo. Él tomó el salmo: el celo de tu casa me ha consumido. Él no fue perezoso. Él perseveró en el sufrimiento, incluyendo la cruz. Fue dedicado a la oración, orando aún por sus enemigos en la cruz. Nadie es más generoso y benevolente que Cristo, que era rico y por nosotros se volvió pobres para que podamos ser ricos en Él. Nos ha mostrado la hospitalidad más bella que nos puede enseñar. Es el amigo de los pecadores que dice que nos ha preparado un lugar. Él amó a sus enemigos no con una espada en sus manos, pero con clavos. Él se regocijó con los que se regocijan en una boda y lloró cuando Lázaro murió. Cristo llama a personas de toda tribu y nación a vivir en armonía y trae esta armonía y la veremos un día cuando nuestra fe se vuelva visión. Y Cristo se ha asociado con los bajos que toma a un ladrón arrepentido con Él al paraíso y muere por nosotros que los que hemos roto su mandamiento de amar, nos ha perdonado, nos ha puesto en una nueva familia, nos ha hecho ciudadanos del cielo, nos ha dado el poder para amar la familia de Dios y este mundo caído. Honremos a nuestro Dios con nuestras actitudes y nuestras acciones, en especial en este momento particular social. Recordándonos unos a otros que Cristo pronto volverá y traerá su reino de un partido, y la gloria de Dios cubrirá el mundo como las aguas cubren los mares. Como dice Juan en Apocalipsis 12, el reino del mundo se ha vuelto el reino de Dios y nuestro Cristo, y Él reinará por siempre. A lo que decimos: Maranata, ven Señor Jesús. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Qué bella visión de nuestra vida juntos. Danos gracia porque la necesitamos. Danos misericordia. Danos, Señor, celo fresco para el Señor. Préndenos en fuego por el Espíritu. Que no nos conformemos a los pensamientos, a la mentalidad de este mundo, sino que vivamos una mente renovada al ofrecernos a nosotros mismos, a ti, en alabanza. Señor, hacemos estas cosas porque nos amaste primero, porque nos mostraste el camino y nos has dado el poder. Así que oramos que tu iglesia pueda poner estas acciones demostradas últimamente por la gloria de nuestro gran Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos dijeron amén.